Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí desde Buenos Aires a cualquier parte del mundo. Estamos hoy acompañados por Alicia Silvestre Miralles. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Silvia. Muy bien por aquí, por Bueno, este lado del Alicia océano. está lejos, pero estamos cerca en este momento, afortunadamente. Ella está en Zaragoza, en España, y vamos a hablar con ella sobre traducción en poesía, que es un tema que personalmente me interesa mucho por ser gran lectora de poesía y humildemente escritora de poesía. Alicia Silvestre Miralles es doctora en Filología Moderna y es profesora en la Universidad de Zaragoza, es poeta y también ahora está encargada de sus niños que comienzan la escuela, lo cual es una tarea poética también, poética y titánica. Así es que, bueno, muchas gracias por este tiempo que nos estás dando, Alicia. Y como te decía, el tema de la traducción en poesía, a partir de un artículo que yo leí tuyo, ya hace un artículo, como decís, un poco viejo, pero siempre candente este tema, traducción en poesía, un reto posible. Allí mismo das como una suerte de acercamiento, conclusiones, camino para acercarse a una forma de literatura que genera sus problemas propios. Entonces, esto quisiera que comenzáramos a charlar, cómo estás viendo el campo de la traducción en poesía, cómo estás trabajando en este momento en ese campo, porque obviamente de aquel artículo hasta ahora has continuado creciendo en él. Sí, efectivamente aquel fue una primera reflexión, ¿no?, sobre cómo uno aborda o enfrenta la traducción de un poema. Porque en aquellos años estuve organizando un taller con mis alumnos de traducción de Brasilia sobre el acto de leer y traducir poesía. Creo que es un binomio que va intrínsecamente unido y que a veces se pierde de vista. Leemos, interpretamos y traducimos. Hay un proceso ahí cognitivo, pero que envuelve un montón de factores culturales, sociales, hoy en día los medios, los recursos, las bases de datos que utilizamos, toda la tarea de traductor también ha cambiado, ha dado un giro tremendo en los últimos años, las últimas décadas. Entonces, es una reflexión continua, yo creo que no es algo acabado, fue un entrar en un tema, ¿no?, y empezar a ver que aquello era desbordante, porque cuando yo enfrentaba a mis alumnos a la tarea de tomar un poema, leerlo y cómo lo traducirías, pues claro, a primera vista está la traducción literal, más o menos llana, ¿verdad? Pero luego empezamos a ahondar en los diferentes niveles que el texto tiene. Tenemos que entrar en la subjetividad del poeta, en qué lugar ocupa ese poema en el intramundo del poeta, de su imaginario, de su simbología, de sus lecturas, cómo se ha imbuido, ¿no?, de otros autores a veces, de otras corrientes históricas, literarias. Y a todo eso sumar que ese poema pues, lo escribe en un momento de su vida, antes y después de otras obras, y que eso va a condicionar también las referencias que allí se encuentran, además de, claro, su vida personal. Y luego entraríamos ya en el nivel meramente semántico, lingüístico, donde también podemos encontrar que cada palabra es una llave que nos abre a infinitos mundos, ¿no?, a tantos como la interpretación permite, y cada persona va a interpretar diferentes cosas. Uno de mis escritores favoritos, Vladimir Nabokov, tiene un libro muy divertido donde va desglosando un poema, trayendo al lector toda la memoria suya implícita en cada verso. Entonces él te hace llegar a aquella experiencia, es un libro bastante largo, a partir de un solo poema, y te das cuenta de que aquello es una ventana, ¿no?, una ventana a un potencial infinito. Entonces, yo creo que es un desafío, como digo en ese artículo, es un reto, pero es posible llegar a una solución más o menos adaptable, vamos a decir así, justa, y luego ya estaría el margen estético, donde cada traductor va a poner de su cosecha, de su saber, de su sensibilidad poética, el sentido del ritmo, musicalidad, conocimiento de más vocablos, en fin, donde va realmente a brillar como traductor o no en función de esas habilidades y del desarrollo que tenga. ¿Mm? Claro, en un momento vos hablás del tema de la deconstrucción del poema y la reconstrucción a partir de la
percepción, la sensibilidad de la sinestesia del traductor hacia ese poema. Eso es una imagen que fue muy atractiva para mí, y creo que también cuando decís que la traducción ha cambiado, tal vez eso también ha cambiado desde el traductor, la percepción sinestésica del poema, en el idioma que fuere. ¿Cómo sería esa deconstrucción desde esa percepción sinestésica? Si hubiera pasos, no sé cómo es el planteo. Bueno, Silvia, ten en cuenta que yo soy filóloga de formación y eso condiciona mi lente y mi manera de trabajar. Somos meticulosos, vamos al detalle, hay un acercamiento, digamos, cognitivo, intelectual muy potente. Pero ese debe conjugarse con esa sensibilidad perceptiva, sensorial, es entrar en el poema, entrar en el ritmo y en la esencia, si se me permite, de ese autor. No sé si os habrá pasado, pero a veces estamos leyendo a un mismo poeta durante horas, alguna noche de insomnio, o que nos enamoramos de sus versos y empezamos a devorar. Y llega un momento en que aquella cadencia va penetrando como un mantra, ¿no? Así, como un rum rum, tal, como unas olas. Y eso te va dejando, es una sensorialidad, ¿vale? Es un, ¿cómo decir? Un eco que tú devuelves, tus aguas devuelven. Y en ese estado, que podríamos llamar casi de trance, ¿no? de empatía o de simpatía hacia el texto, donde ya empieza a surgir el placer estético, es donde estamos en una posición para abrazar esa parte intangible que el poema tiene. Porque hay grados de traducibilidad, ¿no? Hay poemas más fáciles, más difíciles, y hay mucho que no puede ser dicho con palabras y que el poema transmite, como cuando hay una aliteración, por ejemplo, ¿no? Y a veces no se puede trasladar a otro idioma, no va a generar las mismas sensaciones, esos sonidos, en la otra lengua. Entonces, por eso te digo que hay un aspecto de sensibilidad muy acusado, que el autor, el traductor va a verter sus propios sentimientos, su manera de interpretar y de recibir el mundo, o en este caso el poema, dentro de sí, en ese ¿cómo decir? En ese recipiente que él es un canal de sensibilidad, ¿no? Claro, en tu condición de docente, digamos, ¿cómo sería la formación o el entrenamiento de este aspecto del traductor que quiere abordar un texto? O sea, obviamente la lectura, como bien dijiste, y la percepción sensible, pero bueno, en un momento que las escuelas de escritores, de escritura creativa, abundan ya hace una cantidad de años, ¿cómo abordás en este momento para esta generación de alumnos nuevos este camino hacia la sensibilidad, más allá de por supuesto, los profundos conocimientos teóricos que hay que tener sobre la lengua, teoría literaria, filología, etc.? ¿Qué te piden tal vez los alumnos o qué te devuelven para que te estimulen a darles? En realidad, siempre que un alumno, pues a veces te viene, ¿no? Con un tema de investigación, de, oye, me gustaría investigar en esto, en la poesía, en la traducción, ya es un primer momento que uno lo recibe con alegría, porque pues los que amamos la poesía enseguida encontramos esa vocación, pero siempre llamo la atención en que no basta con tener una visión idealista, naif, de que todo vale o de que, bueno, total, lo he traducido, es mi traducción, es mi estilo y sirve. Yo en eso soy un poco más tajante. Creo que hay una parte técnica que no podemos obviar y que es evidente cuando leemos un libro bilingüe que está traducido, ¿no? Y vemos la traducción y el original, o entendemos por qué algunos traductores pasan a la fama, traducen grandes autores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues efectivamente hay un traductor que se ha hecho invisible. Y esto no, muchas veces el ego juvenil o incipiente, ¿no? De los que empiezan a trabajar en esto, impide esa humildad. La traducción es una tarea muy humilde, porque no estás manejando algo tuyo, tu voz queda subsumida. Es una habilidad que tú prestas tu voz para otro, ¿no? Como si cantaras la canción de otro. Le puedes poner, desde luego, tu
tu entonación, tu melodía, tus versiones, tu fusión, todo lo que quieras, pero ahí ya estaríamos en otros productos que no son traducciones. Como volviendo al ejemplo de antes, he estado mucho leyendo a este autor, escribo algo y me sale un poco ese tono, ¿no? Como, ay, me salió este poema a lo Benedetti, decimos, o fíjate, aquí me salió un poema que recuerda a figuras de San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque hemos bebido esos autores y eso tiñe nuestra manera de escribir, nuestra pluma. Pero hay que saber discernir muy claramente lo que es propio y lo que es ajeno. Y cuando yo tomo el libro de un autor y voy a traducir su poesía, lo último que pienso es decir, ¡guau! ¡Qué chulo quedaría, qué guay quedaría si aquí pusiera otra palabra! Yo no voy a cambiar el poema que me dan original. Yo voy a ser fiel, dentro de la medida de lo posible, a ese ente que es el poema. Y esa fidelidad es difícil, porque implica que a veces tienes que traducir cosas que no te gustan o que tú hubieras puesto de otra manera o que no entiendes, o que querrías hacer de otra forma, y ese ego rebelde que quiere aparecer, pues si no se deja dominar, si no se deja acallar, pues va creando engendros, va creando productos que pueden ser preciosos, no digo que no, pero que no son traducciones. Uh-huh. También señalás el tema de cotejar con otros traductores, de trabajar en equipo, ¿no? Porque sí, la idea de un poema con múltiples formas de poder expresarse, delante de un solo traductor, un traductor solitario, parece una tarea realmente titánica. Y vos en un momento señalás este tema de una suerte de coproducción en la traducción de un solo poema, porque bien lo amerita al ser tantas voces las que uno puede interpretar, ¿no? Eso me pareció también muy interesante. Sí. Sí, Silvia, realmente si queremos ser honestos en esa humildad de la que te hablaba, pues uno no tiene miedo de mostrarlo a su equipo, a sus colegas de trabajo, quiero decir, a lectores potenciales, que puedan darte una mirada externa y decir, uy, esto suena enrarecido, o aquí falla la musicalidad, porque uno puede percibirlo, ¿no? Hacemos muchas revisiones de la misma traducción hasta dejarla definitiva y nunca queda, ¿no? Siempre, luego la ves al cabo de los años y dices, uy, aquí hubiera puesto ahora. Pero es importante el ceder, antes de publicar, ¿no? El ceder ese texto a otras personas que quieran colaborar. Hay incluso traducciones conjuntas hechas a 4 manos, a 6, a 8, ¿no? Y que, por ejemplo, a la hora de, cuando te decía, cada palabra abre un mundo, ¿no? Como un mapa conceptual de muchos significados asociados. Imagínate que en un poema encuentro la palabra farola. Y para mí eso tiene unas denotaciones que aparecen en el diccionario, que son para la gran generalidad de los hablantes de español, y luego hay otras connotaciones, valores subjetivos, donde está mi vivencia personal, mi experiencia vital. Esa va a ser diferente en cada caso. Puede haber incluso una sintonía, puede que nos reuniéramos, ¿no?, a comentar un poema y tú dijeras, pues mira, a mí también me sugiere esto, ¿no? Es un símbolo fálico, no lo sé, una calle solitaria bajo la lluvia. A mí me trae a la memoria el Singing in the Rain. Cada uno traería sus cosas, ¿no? Y la cuestión está en traer algo que sea lo más cercano posible a un hipotético objetivo que el autor. Comprendo. Esa es la dificultad. No existe, no sabemos que hay un lector ideal o que el poeta no escribió pensando, voy a escribir esto para que piensen esto otro. No, es un acto muy, diríamos, casi pulsional, ¿no? Pero en la medida en que lo traducimos, tenemos que tener en cuenta ese campo, intentar entrar en lo que pensamos que pudo ser. No, es lo más cerca que podemos llegar, porque no tenemos bola de cristal, no podemos viajar en el tiempo y tenemos un poco que abstraer. Nunca va a ser exacto, pero es una manera de acercarse. Por eso siempre hay una aproximación. Comprendo. Que, bueno, Alicia, tenemos una poeta también aquí, ¿no? Que hemos estado viendo el libro previamente a este encuentro. Hablando sobre tu poesía, sobre este libro que tenías allí contigo, cómo fue tu acercamiento a la escritura de la poesía propia, con todo este bagaje que tenés con respecto a la traducción de poesía.
Yo creo que mis primeros poemas datan por ahí de mis 12 años, 12, 13 años, cuando empieza la pubertad. Empieza uno a percibir cosas, ¿no? Mi madre es poeta, entonces yo creo que también en casa había siempre buenas lecturas, ¿no? Había un sabor a literatura, muchos libros. Mi madre tenía una papelería, entonces había cómics, había tebeos, había todos los libros que llegaban. Claro, fue un caldo de cultivo ideal, ¿no? Imagínate. Los libros eran juguetes y las palabras también. Las palabras eran pues, maneras de expresarse. Entonces, hacia los 9 años mi madre me regaló un diario que llevaba un candado. Y aquello fue, claro, el descubrimiento de tu intimidad, de que puedes escribir cosas que nadie más puede leer porque solo tú tienes la llave. Yo creo que ahí empecé con ese diario a verter un poco mis experiencias personales, ¿no? De jugar con las palabras. Y luego, pues, a medida que fui avanzando, claro, ya empecé con la adolescencia, juventud, a leer muchos autores, con las amistades, tertulias, en fin, todo el tipo de circuitos literarios de aquella época y además de los estudios. Y ahí pues empieza esa curiosidad de cómo será este poema de Schiller en su lengua original o cómo será este poema de Shakespeare, qué dirá en realidad, ¿no? Cuando dominas otra lengua o la conoces un poco, pues dices, a ver, porque aquí lo han traducido, yo lo he leído traducido, pero ¿cómo será el original? Y entonces empiezas ahí, ¿no? A introducirte en su propio lenguaje. Es apasionante porque tú oyes al autor en su lengua. Con respecto a eso hay un proyecto muy majo que si queréis consultar se llama Books Movie, que tiene poemas leídos por sus propios autores. Hay varios proyectos, ¿no? Este es uno de ellos. Es su lengua nativa, entonces es muy interesante. Books Movie. Y entonces ese deseo de entender la voz del autor in situ, en su propia esencia, fue un poco esa clave de empezar a traducir, ¿no? De vamos a ver qué pasa, ¿no? Como un ejercicio de reflexión. Y bueno, pues ahí poco a poco hemos ido haciendo cosillas, ¿no? No creo que sea la mejor traductora de poesía del mundo, ni mucho menos, soy un aprendiz nada más, pero es un tema que me gusta y sobre todo el poderlo compartir con los alumnos, con los aficionados, pues es un acto común, social, entretenido. Así es. Tienes una publicación en poesía. ¿Perdón? Una publicación en poesía, has publicado poesía Sí. propia. Sí, bueno, de joven me presenté a algunos concursos y ahí pues uno de los, aparte del premio era la publicación, entonces tengo por ahí varios poemarios. En el 97 salió mi primer libro sola, El fruto gómico, y luego en algunas antologías también de poesía de jóvenes españoles, de Eduardo Moga, en fin, por ahí en internet podéis consultar si tenéis interés. El más reciente es este que tengo aquí entre mis manos, que es Istmo, que ha salido ahora en junio, mayo. Bueno, con esto del COVID, pues se atrasó un poquillo, pero fíjate, en junio del 2020, que lo ha publicado la colección La Gruta de las Palabras de las Prensas Universitarias de Zaragoza. Ajá. Y es un librito muy breve de solo 11 poemas, fíjate si es estrecho, Sí. de lado casi no se ve. Y bueno, siempre he sido muy prosaica, así con mucha verborrea, pero en los últimos años camino hacia una dirección más sintética en mi estilo y creo que pues este es el fruto más reciente, un poco va cambiando también. Claro, bueno, en tu experiencia es una pregunta que yo siempre hago a alguien que no ha leído poesía, pero le interesaría comenzar a leer algo. ¿Qué le dirías? ¿Autores o Autores, consejos? sí, o tipo de poesía, o... Pues es que depende de muchos factores, ¿no? Depende de la edad, del género, de los gustos, pero que ojeara una estantería de la biblioteca donde estén los libros de poesía y que intuitivamente cogiera con la mano el que más le atraiga, que le atraiga por su color, por el nombre, por el título, da igual, que lo haga como una aventura así medio intuitiva, porque la poesía también tiene magia, ¿no? Tiene ese lado juguetón y no sé, hay gente que le gusta pues decir, hacerse una pregunta y decir, a ver qué me dice este poema sobre este pensamiento, ¿no? Como un juego de adivinanza. Así A es. ver qué me dice. Me voy a plantear una pregunta personal y
voy a leer un poema. Los poemas, como son tan sugerentes, tan cargados de significados subliminales, siempre acceden a nuestro inconsciente, ¿no? Y no leer para entender, ese es un gran error. Leer para sentir, leer para sentir. Por eso hay que acceder a través de la intuición y de los sentidos. Así es, acuerdo totalmente. Alicia Silvestre Miralles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacernos esta introducción tan precisa y tan clara de esto de traducir poesía y que conoces de hace tanto tiempo y has profundizado. Y la tarea docente, por supuesto, ayuda mucho al camino del conocimiento. Así es que, Alicia, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos este momento. Y bueno, este lugar está abierto para cualquier presentación que quieras hacer. A vosotros, muchas gracias a todos y quedo a disposición para cualquier duda, comentario que queráis hacer, siempre aprendiendo juntos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos aquí de Alicia, nos despedimos por este momento del programa, recordando siempre una frase que tenemos porque practicamos, Alicia, la poema terapia. Y le indicamos a la gente que no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Gracias, Alicia Silvestre Miralles, gracias a ustedes y nos vemos. Chao. Gracias, chao.